Mis queridos hermanos, un saludo cordial para todos en el nombre del Señor Jesús. Es un honor para mí poder volvernos a encontrar a través de este medio y junto con ustedes rendirle homenaje y adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, y también poder alimentar nuestra alma con la palabra de Dios. Amada Iglesia de Cristo, entonces bienvenidos a este servicio de culto, de enseñanza de la palabra. Mis estimados amigos y todos los que nos escuchan a través de este medio, en la distancia, en los diferentes lugares, les deseo muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Quiero invitarles hoy a compartir la palabra de Dios, y en esta ocasión se ha escogido el texto de la Biblia que se encuentra en la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo número 1 y 2. Es el texto elegido para compartir el consejo de parte del Señor. Hebreos 12, 1 y 2, entonces la Biblia dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a inclinar, hermanos, nuestro rostro, a darle gracias a Dios. Recordemos que poder oír la palabra de Dios una vez más es una bendición, un privilegio que Dios nos regala por su gracia. La Biblia dice que en el tiempo postrero, cuando el Señor ya levante su iglesia y no estemos en esta tierra, habrá hambre y sed en el mundo de palabra de Dios y no la hallarán. Pero hoy todavía podemos oír la palabra de Dios, así que démosle gracias a Él y le pedimos que este mensaje sea de bendición para todos. Señor Jesús, buen Dios y sabio Salvador Jesucristo, aquí estamos en esta mañana ante tu presencia divina y gloriosa. Te pedimos, Señor, tu respaldo para enseñar tu palabra y la humildad que necesitamos para recibirla, Señor. Que este mensaje halle cabida en cada corazón, Señor, y haga la obra para lo cual tú lo envías. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Bien, entonces vamos a disertar en la palabra de Dios bajo el tema puestos los ojos en Jesús. Leímos estos dos versículos de la palabra del Señor, donde desde el verso 2 nos invita y dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La vida cristiana, mis estimados hermanos y amigos, es un peregrinar. El evangelio es un camino. El cristianismo es una senda trazada por el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, y nosotros somos caminantes de este camino para irnos con el Señor. Por eso es que ser cristiano no simplemente es pisar el suelo de la iglesia, no simplemente es participar de vez en cuando de algún servicio de culto, no. La vida cristiana es un caminar, es un estilo de vida. Y entonces para nosotros que anhelamos irnos con el Señor, debemos caminar con Cristo, caminar con Él. La Biblia habla de un hombre llamado Enoc que desapareció y se lo llevó Dios, y que precisamente lo sucedido a este hombre es tipo del arrebatamiento de la iglesia. Y dice: y caminó Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Qué importante tener en cuenta esta descripción que hace la Biblia de Enoc y lo que él hizo. Y dice: y caminó Enoc con Dios. Para irnos con el Señor se necesita caminar con Él. No es solo sentir alguna situación y buscarle momentáneamente, sino que esto se trata de caminar permanentemente con el Señor. Caminar con Cristo. Precisamente la palabra cristianos, el nombre o el título de cristianos, se lo dieron en un lugar en la región, en la ciudad de Antioquía, a los discípulos del Señor. Fue la primera vez que se usa el término cristianos, y le pusieron ese apelativo, ese título, a los que andaban con Jesús, a los que caminaban con Jesús. No solamente a los que no le dijeron así a los que le habían visto de lejos. No fue un título que se le dio a la gente que vivió por ahí de vecino de Jesús, no. Se fue el título que se le dio a los que caminaron con Él, a los que anduvieron con Él. Entonces, cristiano es el que camina con Jesucristo el Señor. Para uno poder caminar, hermano, en este camino del Evangelio precioso, se necesita hacer lo que la Biblia nos recomienda aquí.
y es puestos los ojos en Jesús. Todos nosotros sabemos que uno de los requisitos para uno caminar, hablando en el término literal de nuestro andar, físicamente hablando, uno de los reglamentos o de las normas o de los requisitos que uno debe tener en cuenta para poder caminar es que uno debe mirar bien por dónde camina. Y a muchos nos habrá pasado en algún momento dado de la vida que en nuestro camino donde íbamos nos descuidamos un poquito, alejamos la mirada del piso donde debíamos poner nuestros pies y tropezamos y caímos. Así que apartar la mirada del camino es peligroso. Por eso en esta mañana Dios nos habla y nos enseña de lo importante, hermanos, hoy más que nunca nosotros tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando alguien quita la mirada del Señor, entonces irremediablemente resulta apartándose del Señor. Pero sería interesante analizar qué es lo que hace que a veces las personas quiten la mirada de Jesús. Porque en este camino, hermanos, del Evangelio, a todos nos habrá pasado que lamentablemente hemos tenido que ver a muchos de los nuestros que estando en este camino dejaron de caminar con Él. Por la gracia de Dios, este año cumplo 20 años de peregrinar en la vida cristiana, en este precioso Evangelio, de caminar con Jesús. Y en el transcurso de estos casi 20 años, he visto a muchos compañeros, hermanos, compañeros de este peregrinaje, de este camino, que tropezaron. Algunos se levantaron de ese tropezón, otros cayeron y se quedaron postrados y jamás pudieron levantarse. Y eso hemos visto una cantidad de ejemplos, de casos. Y precisamente cuando el que ha tropezado y ha caído es porque apartó su mirada del camino. El que se cayó y se desvió del camino es porque desvió la mirada de la meta, que es Jesucristo el Señor. Entonces se distrajo por alguna razón, dejó de mirar el camino y cuando se dio cuenta estaba extraviado. Muchos intentaron volver al camino y no han podido. Eso nos hace pensar, hermanos, la importancia de nosotros tener la mirada puesta en Jesús. ¿Qué hace que una persona quite la mirada del Señor? Porque estamos diciendo que el que se aparta es el que quita la mirada de Jesús. Y hay varias cosas que pueden hacer apartar la mirada del camino del Señor a un cristiano. Y no solamente a un cristiano. Hay personas que aún todavía no están en Cristo, no se han convertido al Evangelio y miran el camino de lejos y quisieran entrar a Él, pero no pueden emprender el camino. Es el momento en que han oído el Evangelio por muchos años, pero esta es la hora que no se han decidido a caminar por el camino del Señor. Y la razón es la misma, porque su mirada no la ponen fija en el camino correcto, sino que desvían su mirada hacia otros objetivos. Pensando en esos objetivos que hacen apartar la mirada del Señor, estaba analizando, y una de las razones por las cuales las personas apartan la mirada de las cosas del Señor y de Dios mismo es porque la mayoría de personas o muchas personas ponen la mirada en las cosas de esta tierra. En esta vida hay tantas cosas bonitas para mirar, hablando materialmente, hablando deleites, bienes. Y entonces cuando el ser humano pone su mirada solamente en las cosas de esta tierra, en las cosas materiales, difícilmente podrá poner los ojos en Jesús. Por eso ustedes recordarán que el Señor Jesús en los días de su ministerio dijo: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No dijo imposible, sino que dijo es difícil. Y la razón por la cual es difícil que un rico entre en el reino de los cielos es porque muchas personas que tienen dinero y que tienen muchas posesiones, ellos tienen su mirada puesta únicamente en los bienes materiales de esta vida. Y Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro, y viceversa. Entonces por eso el ejemplo del joven rico que se encontró con Jesús, y Jesús le dijo: debes deshacerte de todo eso y ven y sígueme. Y dice la Biblia que el joven rico, como tenía muchas posesiones, agachó su cabeza y más bien siguió su camino, se fue de largo. Puso la mirada en las cosas materiales. Ese muchacho pudo haber sido uno de los discípulos de Jesús. En ese momento, en esos días, Jesús estaba reclutando, digámoslo así, llamando personas para ser sus discípulos, y recuerden que 12 de ellos fueron convertidos o llamados los apóstoles.
¿Quién quita que ese joven pudiera haber sido un apóstol más en este precioso camino del Señor, en la iglesia de Cristo Jesús? Pero como su mirada la tenía puesta en las cosas materiales, no pudo renunciar a ellas. Entonces, el poner la mirada en las cosas materiales, hermano, impide que la persona ponga los ojos en Jesús. Por acá en Colosenses, el capítulo 3, el verso 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. De tal manera, mis hermanos, que este pasaje entonces de la palabra del Señor nos invita a que el cristiano que ha muerto al mundo, que vive una nueva vida para Cristo Jesús, ponga la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Muchos se nos han desviado porque separaron su mirada de Jesús y se entretuvieron tanto mirando las cosas materiales de esta vida, se enceguecieron tanto con sus ojos puestos en la empresa, el trabajo, el negocio, de tal forma que no tuvieron tiempo de mirar las cosas del Señor, descuidaron la vida cristiana y hoy ya no están caminando con Cristo Jesús. Por eso el Señor dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De tal manera, hermanos, que poner la mirada en las cosas materiales más de lo que deberíamos puede hacer apartar nuestra mirada del Señor. Otra razón por la cual también se peligra en apartar la mirada de Jesús es cuando se pone la mirada, hermanos, en los deleites de este mundo, en las cosas de esta vida. ¿Cuántas personas uno se pone a analizar en lo que ha conocido, en lo que ha recorrido en este camino? ¿Cuántas personas, hablando de los amigos, saben que el Evangelio es la verdad? Conocen que deben arrepentirse, que deben bautizarse. Pero a muchos les ha pasado que dicen: yo quisiera seguir al Señor, pero es que me gusta mucho la parranda, el trago, el vicio. ¿Cómo hago? Y entonces su mirada está puesta en los deleites de esta vida, de este mundo, y por esa razón no tienen tiempo de mirar la gracia, la grandeza de Dios, las maravillas del Señor Jesús. Entonces, quien pone su mirada en los deleites de este mundo y de esta vida, hermano, resulta apartándose del Señor, o si no ha conocido a Cristo aún, pues no lo conocerá, porque sus ojos están cegados en los deleites de esta vida. Y mire que la Biblia dice en la carta de Santiago, el capítulo 4, verso 4, y también en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15, habla de la amistad con el mundo. Y cuando esos pasajes hablan de la amistad con el mundo, no se refiere a las cosas cotidianas que son buenas en este mundo, no, se refiere a los placeres pecaminosos de este mundo, a lo que hay en este mundo y que es desagradable a Dios. Entonces estas cartas, estos hombres de Dios inspirados por el Señor, dicen que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, y que cualquiera que se vuelve amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Terrible. Poner la mirada entonces en los bienes, en las cosas materiales, y poner la mirada en los deleites de este mundo, desvían la mirada del Señor. Otra situación también bien particular, hermano, y bien común, que hace que la gente desvíe su mirada de Jesús, que no lo miren a Él, porque es que, hermanos, los seres humanos tenemos una característica particular, y es que nosotros somos algunas de entre las muchas especies de la creación que solamente podemos mirar en una sola dirección. Nuestros ojos, hermanos, si usted pone un ojo allá, el izquierdo allá, el derecho va para allá. Usted no puede decir: voy a mirar con el izquierdo acá y con el derecho allá. No, nosotros solo podemos enfocarnos en un solo objetivo. Eso quiere decir entonces, por esas razones, que es tan fácil que alguien deje de mirar a Jesús. El que se entretiene mirando y entretenido en los bienes materiales, él descuida lo de Dios, porque sus ojos estarán solo allá. El que se detiene a mirar los deleites de esta vida, los placeres de este mundo, él no podrá concentrarse en los caminos del Señor, porque sus ojos estarán puestos allá. Por eso Jesús dijo: no se puede servir a dos señores, porque si usted vigila aquí, descuidó allá. Eso es como el adagio popular del que dicen: el que mucho abarca, poco aprieta.
Si usted se pone a montar muchos negocios y a querer administrarlo usted solo, si cuida bien a este, descuida al de allá. Lo mismo sucede con la vida cristiana. Si usted pone los ojos en otras cosas, los apartará irremediablemente de Jesús. Entonces, a veces las personas apartan su mirada de Jesús y no ven la grandeza de las cosas de Dios. Otra razón es porque ponen la mirada en los hombres. Y recuerde, donde usted ponga el ojo, hermano, si usted puso la mirada en los hombres, no la podrá poner en el Señor. Entonces muchas personas se preocupan mucho por el qué dirán. Y este problema, entonces hay gente que dice, no, yo no sigo al Señor porque qué pena, ¿qué dirán los demás? ¿Qué dirán de mí? Hay amigos que han dejado de alcanzar la salvación por el qué dirán. Hay hermanos que se han apartado del Señor y han perdido bendiciones por el qué dirán. Muchos dejan de recibir el Espíritu Santo por el qué dirán. Dejan de sentir la gloria de Dios en un culto por el qué dirán. Qué pena que me vean llorando, que me vean compungido, que me vean arrodillado en un altar. Qué vergüenza. No, hermano, eso es apartar la mirada del Señor. También apartar la mirada del Señor tiene que ver con el testimonio. Cuando alguien, hermano, a causa del testimonio de una persona, deja de mirar a Jesús. Y entonces cuando alguien da mal testimonio, se porta mal, cuando alguien pone la mirada en los creyentes, en el pastor, en los líderes, eso hace que muchas personas hayan desviado sus ojos de Jesús. Y hay personas que lo han hecho. Entonces mucha gente se abstiene de convertirse a Cristo porque dice, no, es que yo tengo un vecino que es evangélico y él no se porta tan bien. Entonces te vas a perder tú por poner la mirada en tu vecino. El creyente que mira a un servidor que no anda muy bien según su parecer y entonces se desanima de los caminos del Señor, te vas a perder por poner la mirada en los hombres. Dios nos invita a no mirar a los seres humanos. Por eso, hermano, en la iglesia nosotros tenemos claro que el único digno aquí de imitar, que el ejemplo a seguir es Jesucristo el Señor. Jesús dijo, ejemplo os he dado para que ustedes sigan mis pisadas. Ningún otro de los apóstoles, ningún otro ser humano se ha atrevido a decir, ejemplo les he dado para que me sigan a mí. Solo Cristo Jesús. Eso quiero decir y nos da a entender claramente que aquí a quien debemos seguir es a Jesucristo, que en quien usted debe poner la mirada es en Jesucristo el Señor. Cuando usted tiene eso claro, hermano, usted puede ver lo que vea. Usted puede mirar hasta el más mal de los testimonios aún dentro de la iglesia y eso a usted no lo apartará del Señor. Pero cuando usted pone la mirada en los hombres, entonces cuando usted estaba mirando a ese hermano y ese hermano que es humano en un momento dado falló, usted se va a desanimar. ¿Cuántas personas están lejos del Señor hoy en día por eso? Y usted se los encuentra por ahí y le dice, hermano, no has vuelto a la iglesia, no te he visto. Y él dice, no, es que yo me desanimé porque el hermano tal. La mirada en los hombres. Porque la hermana hizo tal cosa, la mirada en los seres humanos. Pero cuando usted pone los ojos solo en Jesús, vea, así sea el que fue más consagrado en la iglesia, si él cometió su error, usted dirá, eso es problema de él. Oremos por él, que Dios lo restaure, que Dios lo ayude, que Dios lo bendiga, pero eso no me va a afectar mi vida cristiana. Esa es la actitud correcta. A eso es que Dios nos invita, mis queridos hermanos, a poner los ojos no en los hombres. Me gusta mucho, hermano, el ejemplo de los apóstoles, porque es que a veces hay personas que se sorprenden cuando alguien en la iglesia se equivoca, que se sorprenden cuando algún hermano falla, cuando algún creyente se aparta del Señor. Eso no les sorprenda, hermanos. Esta salvación es personal y usted luche por su salvación. Ayude en lo que pueda ayudar a los creyentes, oramos los unos por los otros, nos visitamos, nos ayudamos en lo que podamos. Pero si alguno, a pesar de las ayudas que se le brindan, decide poner la mirada en el mundo y abandonar los caminos del Señor, hermanos, no se vaya detrás de él. Les decía que los apóstoles nos dan un lindo ejemplo. Recuerden que a quienes se les llamó apóstoles fue a esos 12 que Dios llamó inicialmente para los días del ministerio terrenal de Dios aquí en la tierra, de nuestro Señor Jesucristo. Y esos 12, la Biblia dice que Dios llamó a los que Él quiso. Fue Jesús quien los llamó. Eso no fue que llegaron de ofrecido. Jesús los llamó, fueron escogidos por el Señor.
entre esos 12 escogidos por Jesús hubo uno que lo traicionó. Fue de los que anduvieron con Jesús 3 años y medio, viendo los milagros del Señor, viendo a Dios haciendo milagros, viendo cómo Jesús resucitaba muertos, cómo levantaba paralíticos, cómo sanaba leprosos, cómo perdonaba pecados, hermano. Más de 3 años viendo a Jesús obrar milagros, maravillas y prodigios, esa es mucha bendición. Sin embargo, hermano, a pesar de todas esas experiencias bonitas que vivieron los 12 apóstoles, Judas decidió traicionar al Señor. Judas decidió poner la mirada en las riquezas. Miren, en una ocasión Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Muchos de ellos la tenían clara, que solo en Jesús hay salvación y que no hay para dónde echar ojo. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero Judas no. Judas andaba con Jesús, pero su mirada estaba puesta en otras cosas, en la platica. Y entonces dice la palabra del Señor que fue el que traicionó a Jesús y lo vendió, y vendió su lealtad, su fidelidad por 30 monedas de plata. Puesta la mirada en las cosas materiales de esta vida. Dejó de mirar a Jesús, la grandeza de la salvación, la grandeza de la gloria, de las riquezas que Jesús le ofrecía. Él no las miró porque se desvió en 30 monedas de plata a sus ojos. Y entonces dice la Biblia que él efectivamente lo vendió, lo traicionó, con un beso lo entregó, y Judas terminó muy mal. Apartó su mirada de Jesús, fue desleal al Señor y terminó suicidado por allá, describe la palabra de Dios. Pero me llama la atención que los otros 11 que quedaron, a pesar de haber sido tan amigos de Judas, pues eran compañeros del peregrinar, del ministerio de Jesús, anduvieron con él mucho tiempo. A pesar de ser tan cercanos, tan amigos, cuando Judas se apartó del Señor y se desvió y lo traicionó y fue infiel, ninguno de los 11 dejó afectar su vida cristiana por la actitud de Judas. Usted nunca mira a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Santiago, a Andrés, a ninguno de ellos diciendo: no, pues si Judas, que era de los nuestros, traicionó al Señor, pues yo también me voy, como muchos hacen hoy en día. Muchas personas dicen: no, si la persona tal que es evangélica se porta así, ¿yo qué hago allá en la iglesia? Y no vuelven a la iglesia. Débiles en la fe, ponen la mirada en los seres humanos. Pero ninguno de los 11 siguió el camino de Judas, porque ellos sabían y tenían muy claro que la mirada debe estar puesta en Jesús. Lástima por Judas, nos da pesar por él, lamentamos la pérdida de Judas, pero es que aquí no hemos creído en Judas, dijeron ellos. Hemos creído es en Cristo Jesús. Entonces vamos para adelante en el nombre del Señor. Nos duelen los que se apartan, sentimos dolor cuando alguien no vuelve a la iglesia, cuando alguien desvía la mirada del Señor, nos duele en el alma. Oramos por esa persona, luchamos para que vuelva, pero si él decide definitivamente no volver a los caminos del Señor, no por eso nos vamos a ir detrás de él, en ninguna manera, porque aquí hemos sido llamados a seguir a Jesucristo el Señor. Así sea el hombre que usted lo haya considerado el más grande. Imagínese, hablando de Judas, qué más grandeza, hablando en términos espirituales, qué más grandeza tenían estos hombres que la de ser llamados apóstoles. ¿Quién no hubiera querido ser apóstol en la época? Pero Jesús solo llamó a 12. Así que Judas fue uno de los grandes, hablando acá en lo espiritual, en la iglesia del Señor. Judas fue un hombre de los grandes. ¿Cuántas personas, hermanos, no se alegrarían? ¿Cuántas personas no admirarían a estos 12 que tenían el privilegio de andar con el Maestro? ¿Cuántas personas, hermanos, no sentirían ese anhelo bonito? Uy, yo quisiera ser como Pedro, ser como Judas, ser un apóstol. Fue un hombre grande, llamado por Jesucristo el Señor, pero por grande que él haya sido y por alta que sea la posición que Dios le dio, cuando él cayó, nadie lo siguió. Esa es la actitud correcta, hermanos, porque aquí hemos sido llamados es a seguir a Cristo el Señor, a Jesucristo nuestro Salvador. Hay un salmo muy bonito que es el Salmo 40 y el verso 4, donde dice: bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Vean, bienaventurado
el que pone su confianza no en los hombres, sino en el Señor. Porque a los hombres a usted le podrán fallar. Los seres humanos fallamos, los seres humanos nos equivocamos, los seres humanos podemos defraudarle en un momento dado y decepcionarle. Pero si usted pone la mirada en el Señor, Él jamás lo defraudará. Él jamás lo decepcionará. Con Él usted no sufrirá pérdidas, no sufrirá decepciones. Y entonces por eso dice bienaventurado. Y bienaventurado el que no mira a los soberbios y el que no mira a los que se apartan tras la mentira. Pregúntese en esta mañana, usted que escucha hoy la palabra, ¿usted es de los que tienen la mirada puesta en los creyentes? ¿Usted es de aquellos que ponen la mirada en los hombres y por eso cada vez que ve a alguien que comete un error se desanima de la fe? Si usted es de esa clase de personas, yo le invito a que más bien ponga la mirada en Jesús. Cuando usted tiene los ojos puestos en Jesús, hermano, usted puede hacerle lo que le hagan. Es tan triste que hay personas que a veces hasta se han apartado del Señor porque no lo saludaron en la iglesia. Imagínense. Porque de pronto no lo visitaron cuando Él quería que lo visiten, entonces se enojaron y se fueron del Señor. Qué triste. Eso es poner la mirada en los seres humanos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 21. El Señor dice, pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, oiga esto, para que sigamos sus pisadas. Decía, Él es el ejemplo a seguir, Él es nuestro punto de mira, Él es nuestro objetivo donde deben estar enfocados nuestros ojos, solo Él y nadie más. Los demás somos pasajeros, somos falibles, somos humanos, nuestro blanco es Jesús y nuestra meta es Jesucristo el Señor. Uno, hermanos, debe estar preparado, miren, los ojos definidos sobre quién hemos creído, en quién hemos creído y a quién estamos mirando nosotros. Por eso es que la palabra del Señor, hermano, nos enseña que si bien es cierto, nosotros debemos ayudarnos los unos a los otros. Debemos velar por nuestros hermanos, debemos estar pendientes que ninguno se nos aparte, se nos aleje. Oramos por cada hermano, por cada hermana, pero independientemente a eso, nuestra fe y confianza es en el Señor, nuestros ojos puestos en Jesús. Usted mira en la Biblia muchos ejemplos de personas que estuvieron rodeados de otros que se apartaron, que se alejaron del Señor, que se olvidaron de Dios, que fueron infieles, que fueron desleales. Pero el que ha puesto la mirada en Jesús, hermano, ese pase lo que pase a su alrededor, no se apartará de Jesús, no se irá de los caminos del Señor. Yo le invito en esta hora que usted se trace el objetivo. Hoy más que nunca, mire, estamos viviendo tiempos difíciles, donde tendremos que ver cosas terribles en este mundo. Tendremos que ver, hermano, decepciones, maldades, violencias, guerras. Aún en la iglesia la Biblia dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Apostatar de la fe es negar la fe. La apostasía es el pecado que comete la persona que ha estado en la iglesia, que ha conocido la doctrina, que ha conocido a Jesucristo, pero después de haber conocido la verdad, se aparta de ella. Y entonces luego va y dice, no, eso no era verdad, ahora sí conocí la verdad, y resulta creyendo en una mentira del diablo por allá. A esa persona que ha conocido la verdad y luego la niega, es a quien la Biblia le llama apóstata. Así que la apostasía no viene del mundo, la apostasía sale de la iglesia, el apóstata sale de la iglesia. Es el que conoció y luego niega la verdad. Y la Biblia dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Y se levantarán falsos maestros que engañarán y que enseñarán. Así que uno debe estar preparado, hermano, para este tiempo final, este tiempo difícil, que miraremos muchas cosas. Y desde ya hemos visto, hermano, en el tiempo del transcurso de la historia de la iglesia, se han visto. Hablando de los errores de los seres humanos, les hablaba de Judas, que fue de los primeros que fracasaron. Pero nadie se puso a mirar a Judas ni a descarriarse como lo hizo Judas. Los demás 11 siguieron firmes en el Señor. Después usted encuentra en la Biblia errores en la iglesia de los Corintios. En Corinto dice la Biblia que Pablo le tocó exhortar a algunos hermanos que andaban mal. O sea que los seres humanos fallarán. Por eso usted ponga los ojos en Jesús. Ponga la mirada en Jesús.
ponga la vista, su enfoque, hermano, en Jesucristo. Y cuando usted aprende a mirarlo a Él por la fe, nada en este mundo lo apartará. Ni lo material, ni las fuerzas espirituales del mal, ni las cosas de este mundo, nada. Los que han puesto los ojos en Jesús, pase lo que pase, ellos siguen viendo al Señor. El profeta Habacuc en el capítulo 13, el verso 17, mire, este hombre tenía claro a quién miraba. Porque es que cuando alguien pone la mirada en las cosas materiales, entonces cuando le falta lo material se aparta del Señor. Se va de la iglesia, no, yo creyente y mire, no tengo trabajo, me voy al mundo. Tenía la mirada en lo material. Habacuc, el profeta, el capítulo 3, verso 17 dijo: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, y empieza a dar un listado de cosas negativas, diciendo: aunque todo eso pase, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Como quien dice: así me falte lo que me falte, mi mirada puesta en Dios, puesta en el Señor. Esa es la actitud a la que Dios nos invita en esta hora de la mañana, en esta oportunidad. Es la actitud a la que Dios nos invita, hermanos, a poner los ojos en Jesús. Termino diciendo lo que dice Hebreos 11:27. Entonces la palabra de Dios dice: por la fe dejó a Egipto, hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, por una razón. Recuerde que Moisés se levantó y se crió en Egipto. Vivió en el palacio de Faraón, comiendo los mejores manjares, preparándose en las mejores universidades de la época, vistiendo los mejores vestidos. Fue criado de la hija del rey, de la hija de Faraón, imagínense. Pero un día, cuando él creció, jamás se olvidó que era un hebreo, un hombre del pueblo del Señor, y miró a sus hermanos que estaban allá siendo esclavizados, y dice que por la fe dejó a Egipto. Él no le importó dejar lo material. ¿Sabe por qué? Y el verso 27 sigue diciendo: porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso nos enseña que los ojos de Moisés no estaban puestos en el palacio. Aunque él se creció allí, los ojos de Moisés no estaban puestos en las riquezas y en la herencia que le iba a quedar. A él no le importó eso. Él entendía que tenía mayores riquezas, que son las que obtiene el que sigue a Jesucristo el Señor. Se sostuvo como viendo al invisible. Cuando alguien puede, hermano, poner la mirada en el invisible Dios, en nuestro Señor Jesucristo, hermano, usted nada lo apartará del Señor. Nada lo desviará, ni las pruebas, ni las luchas, ni la escasez, ni la tentación, ni la necesidad, nada lo apartará del Señor si usted pone los ojos en Jesús. Ni el mal testimonio del hermano, de su líder, de su predicador de confianza, nada lo apartará del Señor cuando usted aprende a poner los ojos en Jesús. Por eso en esta mañana pregúntate: ¿en dónde está fijada tu mirada? ¿Cuál es el objetivo de tu vista? Y si no es Jesús, cambia el enfoque de tus ojos y ponlos en Cristo el Señor. Él no te defraudará, Él no te fallará. Y la Biblia dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Que Dios les bendiga a todos.